En comunicación con María Reigada, senadora provincial por el Frente de Todos. María, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Alberto. ¿Cómo estás vos? Muy bien, preocupado un poco por la indefinición del tramo final de la negociación con el Fondo Monetario y también por las consecuencias y por los desafíos que va a plantear este acuerdo. ¿Cuál es tu perspectiva al respecto? A mí lo que me preocupa en realidad es que estamos en el Fondo Monetario Internacional. Esto Así es lo es. primero que tenemos que decir, porque no hay un acuerdo que sea más beneficioso que otro, seguramente. Eso es todo. Tenemos una deuda que contrajo el gobierno de Macri, Vidal y Larreta, que excede las posibilidades de nuestro país. Eso es lo primero que tenemos que reconocer, si no, estamos dando una discusión falsa alrededor de esta temática. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Es ver cómo saldamos esta situación. Con toda la complejidad que tiene el estar integrando, a ver, como país integramos el Fondo Monetario Internacional, pero además ahora estamos endeudados con el Fondo Monetario Internacional. Nuestras posibilidades de endeudamiento era hasta 18 millones de dólares y el Fondo Monetario Internacional accedió a endeudar a nuestro país, a nuestro pueblo, a nuestra nación, por más de 45.000 millones de dólares, o sea, más del doble, mucho más del doble de lo que podíamos asumir. Esto es grave, entonces tenemos que ver de qué manera podemos solucionar o transitar esto que nos dejan el gobierno de Macri, Vidal y Rodríguez Larreta. Hay otros países que, digamos, casi todos los países del mundo, no todos, pero muchísimos países, las grandes potencias, también participan del Fondo Monetario Internacional. Por eso la posibilidad de realizar negociaciones con China y con Rusia también nos exigían prolijar esta situación. Esto dicho en lo que pasa en nuestros hogares, vos si le debes plata al almacenero, y le tenés que dar señales de que le vas a pagar para que después el kiosquero también te acepte seguir dándote fiado. Bueno, estamos en una situación muy compleja. Obviamente, lo que nos trasladaron el presidente y Guzmán era que esta vez el fondo en su acuerdo planteaba que no iba a exigir una reforma laboral, que no iba a exigir ajustes sobre el sector de los jubilados, pero la verdad es que estamos con una situación que excede al endeudamiento del fondo, que es mucho más compleja y que no solamente la estamos viviendo en nuestro país, sino que además es un conflicto que tenemos todos los países del mundo en este momento y que mucho es parte de la situación que se vivió por la crisis que nos generó la pandemia en cada uno de los países, que es una inflación que no estamos pudiendo, no estamos acertando en cómo frenarla. Y esto le está pasando desde Estados Unidos a otros países del mundo. Por supuesto, la nuestra es con números mayores, pero la inflación de 7 puntos que hoy tiene Estados Unidos es una inflación inédita para ese país. Entonces estamos en un momento complejo, en un momento internacional complejo y con una región latinoamericana que hoy no tiene la misma fortaleza en sus gobiernos nacionales, en sus gobiernos populares, como la que tuvimos hace 6 años, 10 años atrás, que fue cuando teníamos a Chávez en Venezuela, a Lula en Brasil, a Evo en Bolivia, a Néstor o Cristina en nuestro país, a Correa en Ecuador. Hoy, si bien estamos recuperando los gobiernos en la región latinoamericana, lo estamos haciendo con mayor complejidad, porque los gobiernos neoliberales en 4 años te destruyen lo que... María, Te escucho. María, yo creo que hubo acá me parece que hubo una cierta dilación en cuanto a lo que tiene que ver con el manejo de esto. El momento de denunciar a lo mejor habría sido al principio de la gestión de Alberto Fernández, luego
se hicieron los pagos, prácticamente se reconoció esa deuda, y lamentablemente un alto porcentaje de la población, porque no creo que no se manejó adecuadamente tampoco en este terreno la comunicación, cree que la deuda es de Alberto Fernández. Bueno, este es el tema, que tenemos que poner la centralidad donde la tenemos que poner. Nuestro país viene después de 4 años de políticas neoliberales que destruyeron todo lo que habíamos logrado armar, no solamente en términos económicos, sino en términos sociales y productivos durante la época de Néstor y Cristina. Se asume a los 3 meses, tenemos que transitar esta pandemia y tenemos una situación sumamente compleja. Lo que sí también tenemos que entender es que si no ganábamos las elecciones, hoy estábamos pagándole al Fondo Monetario Internacional con mucho más ajuste que el que se supone puede llegar a tener la letra chica del acuerdo, con mucho más ajuste. Entonces, ¿cómo hacemos para poder resolver esto? Y creo que nos tenemos que seguir organizando y nos tenemos que seguir expresando que si hay un sector que tiene que pagar esta deuda, por supuesto no es el pueblo. Ese sector serán los grandes empresarios, los circuitos por donde circuló la deuda y que generaron la fuga de capitales, la fuga del endeudamiento, y ahí es donde tenemos que plantear que tienen la responsabilidad por haber asumido la deuda, pero que tienen la responsabilidad además porque son quienes tienen posibilidades y quienes tienen que volver a traer esas cuentas que están offshore, tienen que volver a traer a nuestro país el dinero que se necesita, los dólares que se necesitan para pagar esa deuda. Por supuesto que como pueblo tenemos que seguir organizándonos para seguir exigiendo al Fondo Monetario que revise la situación en la que esta deuda se concretó, que es lo principal. Y tenemos que ver y hacer pasar por la justicia a quienes tienen la responsabilidad de haberle generado esta deuda a nuestro país. Eso todavía no está claro en la sociedad, entonces tenemos que seguir trabajando fuertemente para que esto quede claro, porque las consecuencias las vamos a sufrir en los sectores, como siempre, en los sectores más empobrecidos, en los sectores que están en el trabajo informal o que todavía no pudieron acceder al trabajo, en las infancias, las mujeres. Bueno, esto es lo que tenemos que evitar. Hay quienes son responsables en nuestro país de este endeudamiento, son quienes tienen que hacerse responsables ahora de ver cómo se paga la deuda, pero no tiene que ser un castigo para el pueblo. Y seguir insistiendo en generar esa fuerza suficiente para que el Fondo Monetario acepte otras negociaciones, digamos, diferentes a las que hasta hoy hemos llegado. Hoy tenemos un atraso, digamos, se estiran algunos plazos que nos tiene que servir para poder lograr una fuerza mayor en nuestro país y una claridad en la negociación de la deuda para poder salir así en esta situación en que estamos. Yo no quiero acusar al gobierno de la situación en la que estamos. Tenemos que entender que quienes son responsables son Macri, Vidal, Larreta y todo ese circuito financiero que se enriqueció y que fugó el dinero que había ingresado del Fondo Monetario Internacional. No, yo coincido con lo que vos decís, lo que te planteaba era el hecho de que a lo mejor como se manejó desde lo comunicacional, ha hecho que, digamos, que sectores amplios de la sociedad crean que la deuda es de Alberto Fernández, sino que ha sido la responsabilidad de un desfalco directamente del erario público por parte del gobierno anterior. Y la pregunta es, ¿cómo hacemos para que aquellos que se beneficiaron sean los que efectivamente, o los sectores más concentrados, que sean beneficiados sean los que paguen la deuda, habida cuenta de que la relación de fuerzas a la que alude el gobierno casi constantemente no es la más apropiada, por ejemplo, en el ámbito legislativo nacional? Bueno, los sectores sindicales somos los que no tenemos que aceptar ningún tipo de ajuste sobre nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras, eso lo digo porque además de ser senadora soy dirigente de un sindicato, el sindicato docente, hoy estamos en paritarias, las pautas paritarias tienen que estar contemplando el nivel adquisitivo
de nuestros trabajadores y trabajadoras, que además perdieron durante el gobierno de Macri, Vidal y Larreta un 20% de su poder adquisitivo, y tenemos que recuperar eso. De esto se trata, ¿no? De ver cómo resistimos a un ajuste sobre la clase trabajadora. A eso le tenemos que formalizar una resistencia que se hace a través de la organización y no solamente entre los sindicatos, sino también con los sectores productivos que viven del consumo interno. Ahí es donde ¿Cómo ves vos? una dinámica fuerte para que no tengamos ajuste en nuestro país. ¿Cómo ves vos esta iniciativa que está circulando de la posibilidad de extender voluntariamente la edad jubilatoria a todos los niveles? No, bueno, eso es parte de una reforma de las jubilaciones. Creo que esto me hace recordar a cuando se nos planteaba la renuncia en los sectores estatales, ¿no? Bueno, creo que tenemos que entender que los derechos que hemos adquirido son los de... que además tenemos que tener una mirada solidaria. Cuando un trabajador no se jubila, no permite que otro trabajador ingrese al mundo laboral. Así que esto también lo tenemos que ir planteando y tenemos que trabajar fuertemente adentro de nuestras organizaciones sindicales en ese sentido. La última que te hago, que me gustaría referirme a la provincia de Buenos Aires, ha habido una serie de cambios de las últimas pasos en adelante, y un poco cómo ves el panorama provincial y realmente parece que el gobierno se ha solidificado bastante a partir de los cambios en algunas carteras y en cuanto a las responsabilidades, ¿no? Bueno, tenemos una legislatura con un Senado con una composición menos desfavorable, que nos abre algunas otras expectativas. Y además, bueno, la discusión de la deuda en la provincia de Buenos Aires tuvo mejores resultados, porque bueno, no era con el Fondo Monetario Internacional, fue otro tipo de discusiones. Hemos logrado reducir un 60% de los intereses de la deuda, por lo tanto hoy la provincia de Buenos Aires está con una discusión de lo que ha sido el presupuesto para la provincia que nos permite trabajar con el fortalecimiento de los pequeños y medianos productores, con obra pública en toda la provincia de Buenos Aires. En eso tenemos que generar que los circuitos de licitaciones se aceleren para poder impactar lo más rápido posible, no solamente en la obra que está proyectada, sino en la generación de nuevos empleos, con la construcción de viviendas, con las distintas cuestiones que se han estado planificando y que atienden a todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Lo que fue el tema no solamente de previaje, sino también el programa Recreo de la provincia de Buenos Aires le dio a toda la provincia los circuitos turísticos han tenido una temporada inédita que hoy nos está dando una perspectiva muy diferente en esos lugares, ¿no? Esto, bueno, seguir trabajando, porque además todos los ministros y ministras están recorriendo la provincia de Buenos Aires para tener contacto directo con el pueblo de cada uno de los municipios y con las dificultades que todavía se sigue atravesando para ver de incorporarlos a los posibles programas o a las posibles soluciones o por lo menos ir sabiendo cuáles son las cosas que en cada territorio se tiene destinado. La última, ahora sí, ¿vos pensás que hay 2023 para el Frente de Todos a pesar del acuerdo con el Fondo Monetario? Lo que tenemos, te cambio la pregunta, ¿cómo sería si volvemos a un gobierno neoliberal y el Fondo Monetario sobre nosotros? No, yo no quiero ni imaginármelo eso, por eso te estoy pidiendo una respuesta optimista. Eso es lo que le tenemos que preguntar a la gente. ¿Cómo se imagina que sería esto si vuelve un gobierno neoliberal? O un gobierno de más derecha como la que plantea Milei. Esto es lo que tenemos que discutir con el pueblo de la provincia de Buenos Aires y con el pueblo argentino.
Muy bien. Una María Regada, sí, electoral que tiene que ahora traducirse en una alianza política para poder enfrentar a lo que nos ha dejado el gobierno de Macri, Vidal y Larreta. ¿te ha resultado, bueno, ya que dijiste esto, me extiendo brevemente, ¿ha resultado sencillo el hecho de poder, compensar o acordar posiciones dentro de espacios que no necesariamente tienen las mismas posiciones en el frente de todos? Como habrás visto, se pudieron cerrar en un marco de mucha unidad las listas distritales del Partido Justicialista, Así donde es, en todas las sí. fuerzas del frente de todos, y esto nos habla de que hemos dado lectura de las elecciones, que además tenemos que analizar que en todos los países del mundo esta pandemia hizo que el oficialismo perdiera. Por lo tanto, lo que Sí. tenemos que hacer ahora es salir a dar la cara en todos los barrios, salir a hacer mucho peronismo. El peronismo es el único que hoy puede revertir la situación a favor del pueblo y de la clase trabajadora. María Regada, senadora provincial, dirigente docente, te agradezco mucho la comunicación aquí con Arriba Buenos Aires. Muchas gracias a vos, Alberto. Un abrazo grande.